Muy buenos días, un feliz domingo para todos ustedes. Abarcamos la temática hoy muy dispersa, pero vamos a comenzarla con la utilización de una tecnología que permitirá a Ecuador alcanzar mejores rendimientos en producción de maíz. José Luis Zambrano con nosotros, responsable del programa de maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, INIAP. Ellos vienen realizando un trabajo importante, la utilización del mulching. Aquí lo que podemos decir es una cobertura plástica del suelo, es una técnica que emplea, bueno, lo hemos visto en fresa, en frutillas, en cultivos hortícolas, pero la finalidad, cómo nos va a cambiar, como dicen, la historia en producción de maíz para ciertos lugares de Ecuador, es lo que el líder del programa de maíz nos hablará. Un gusto, Luis, tenerte en Actores Productivos. Para las personas que tengan cualquier inquietud, observaciones que se basen a raíz de esta presentación, él estará muy contento de explicarles. Bien, entonces empecemos con las indicaciones, por favor, Luis, respectivas. Muy buenos días. Gracias. Buenos días amigos que nos ven, nos escuchan. Muchas gracias Juan Carlos por permitirme realmente mostrar el trabajo de investigación y desarrollo que desarrollamos en el INEAP y también por permitirnos contar la historia de este trabajo que estamos haciendo, que todavía está en desarrollo. Me adelanto a decir eso, todavía no está terminado, estamos en investigación, es una historia en desarrollo, pero que esperamos que tenga un final feliz cuando realmente logremos ayudar a las familias y a los agricultores en la sierra del Ecuador y también, bueno, que si esto se puede también replicar en la costa. Vamos a ver precisamente dentro de la presentación que me he permitido hacer, ¿no? Antes, Luis, ¿esto cuenta con el apoyo de algún organismo internacional o lo hace solo el INEAP? Sí, esto cuenta con el apoyo de la cooperación coreana. Esto es del Copia Center Ecuador. Entonces, dentro de la historia voy a contarles un poco cómo es que nace esta idea, de dónde viene esto y por qué se origina, ¿no? Y en qué estado estamos actualmente, ¿no? Entonces, como antecedentes de la historia que les quiero contar, es que en la Sierra del Ecuador, que es donde empezamos a trabajar con este tema, existen alrededor de 70.000 hectáreas de maíz. Esto es bastante comparado, por ejemplo, con lo que se cultiva en papa. En papa hablamos que existen alrededor de 30.000, entonces estamos hablando que es más del doble. Y esto se debe a que el maíz pues, se siembra en toda el callejón interandino, en toda la sierra, desde el Carchi hasta Loja, en altitudes comprendidas entre las 2.400 hasta los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces tiene un amplio rango de producción. Pero de esta manera también tiene problemas, muchos que tienen que ver por los eventos climáticos, sobre todo sequías, heladas, que afectan gravemente al cultivo y causan bajos rendimientos. Se estima, por ejemplo, que las pérdidas para maíz suave en choclo están alrededor del 34%, esto es anualmente, y 54% para maíz suave en seco, causado tanto porque son años en los cuales no llueve suficiente, la precipitación es irregular, o por las heladas también que afectan a mucha parte, sobre todo de la sierra central del Ecuador. Entonces, eso como antecedentes, ¿no? Ahora, esta historia empieza alrededor del 2018, precisamente con Copia. Ellos trabajan, están en la Estación Experimental Santa Catalina, este año cumplen 10 años de permanencia. Entonces, permanentemente existe un intercambio de conocimientos, vienen técnicos coreanos al Ecuador o van técnicos ecuatorianos hacia Corea, en el cual empezamos siempre a aprender cosas nuevas, ¿no? Nosotros también aprendemos mucho. Entonces empezaron los coreanos, ellos las primeras experiencias fue que, y para nosotros fue algo muy raro, ellos empezaron a sembrar maíz en invernadero, acá adentro, en semilleros, en los semilleros que se siembran hortalizas, en las piloneras. Entonces, para nosotros fue algo novedoso. Ellos nos pidieron semilla y de pronto los veíamos que estaban haciendo semilleros de maíz y luego trasplantamos esas semillas de maíz al campo, como ustedes pueden apreciar aquí, y realmente en un principio me parecía que era algo absurdo, algo realmente que no tenía mucho sentido, pero conversando con ellos, esa es la manera que en Corea ellos siembran maíz. El maíz es una hortaliza más, al igual que la col, que la lechuga, y ellos así siembran maíz. Entonces ellos no conocían otra manera de sembrar maíz que no sea así. Entonces, en cambio, para nosotros era
fue un choque bastante fuerte y vimos los resultados. O sea, en un principio le seguimos la corriente, bueno, vamos a ver qué tecnología tienen, y vimos que los resultados fueron muy buenos. Entonces, ya con esa primera experiencia, empezamos a hacer una revisión bibliográfica. Bueno, ¿qué está pasando? Realmente no habíamos tenido antes contacto con técnicos de China o de Corea, y empezamos a ver que existe una gran literatura, hay mucha investigación relacionada sobre el tema de maíz con acolchado plástico o mulching, el término en inglés. Entonces empezamos a ver que había que ya había ciencia detrás de esto, que no era algo que se lo hacía por hacer o por costumbre, y me he permitido nomás simplemente para la audiencia, pueden leer este artículo, hay muchos como te digo, pero este fue uno de los que más nos empezó a nosotros a guiar por dónde teníamos que ir y qué teníamos que hacer. Entonces, lo que hicieron este trabajo de Gao y sus compañeros fue evaluar, y esto ya tiene igual tiempo, esto no es nuevo en China, evaluar alrededor de 25 años de experiencia en investigación en el acolchado plástico en maíz y compararlo con los resultados de los sistemas de maíz tradicionales. Y ellos hicieron ese trabajo en toda China. Hicieron alrededor de 175, recopilaron 175 trabajos de, de diferentes autores de China y en diferentes regiones, desde el nivel del mar hasta los 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar, y correspondían a estas provincias. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues básicamente esto de aquí es plastic mulching, el uso de acolchado plástico sobre rendimiento en esta parte de aquí, y también el uso de acolchado utilizando los restos del cultivo de trigo, las pacas que nosotros llamamos, porque también es otra manera de hacer una cobertura al suelo. Ya la cobertura a los suelos está mucho más que estudiada. Pero encontraron en alrededor de 600 datos que tenían que incrementaba el rendimiento en alrededor del 30%, pudiendo llegar hasta cerca del 45, 60%, reportan ellos en la revisión de literatura que hicieron en China. Y lo que corresponde a la parte de acá abajo es el uso de eficiencia de agua. Aquí dice Water Use Efficiency. Es decir, que también lo incrementa en 30%. Entonces, realmente detrás ya de este tema de acolchado, que para nosotros era nuevo, empezamos a ver que había evidencia científica que justificaba una investigación acá en el Ecuador o una adaptación de esta tecnología en beneficio de los agricultores. Pues bueno, es así que nos pusimos manos a la obra con el apoyo de Copia. Como ustedes pueden ver, aquí hay personas de Copia, con quienes empezamos a trabajar esto, y empezamos a hacer el primero en campo experimental, en pequeñas parcelas. Estas parcelas no tenían más de 5 metros, las delimitamos, instalamos sensores, porque una de las cosas que queríamos medir, decía, bueno, eso pasa en China, pero ¿qué pasa en Ecuador? Necesitamos medir a ver si es cierto que conserva la humedad del suelo. Pusimos sensores de temperatura, sensores de humedad, hasta 1 metro de profundidad en el suelo, que nos permita recopilar la información y poder esto validar con datos científicos, ¿no? Y a la cosecha, pues con las personas de Corea, pues evaluamos el dato de rendimiento, que era lo que nos interesaba. Y es así que la primera experiencia, ya en el 2019, hay que tener en cuenta que esto lo hicimos en la época seca, en el verano, sembramos en pleno verano, donde en Santa Catalina no teníamos riego en ese tiempo. Entonces esto se fue sin riego, y así fue como lo tuvimos. Entonces logramos duplicar el rendimiento. Este es el acolchado plástico, tuvimos 4.6 toneladas por hectárea de choclo, mientras que con el manejo, digamos así, convencional, lineal, sin riego, tuvimos 2.2 toneladas. Eso es un incremento del 120%, y más o menos así es como se veían las plantas. Como les decía, esto es con sequía. Acá en verano nadie siembra en los meses de junio, julio, agosto, maíz porque no tenga riego, porque sabe que no va a producir nada. Sin embargo, nosotros queríamos probar que la tecnología funcionaba para condiciones de estrés de sequía, ¿no? Que es muy común en la sierra. Y analizando los sensores que teníamos, lo que veíamos, ustedes pueden ver aquí en verde, esta es la precipitación de los meses de mayo. Esto se sembró el 1 de mayo, este ensayo. Como en mayo todavía llueve, pero después para junio, julio, agosto no llovió casi nada, septiembre muy poco, y nuevamente el invierno viene en octubre. Y ustedes pueden ver, estos son los sensores de humedad. Este es el sensor que tenemos a 30 centímetros de profundidad, donde están la mayor cantidad de raíces. Pueden observar cómo el porcentaje de humedad es mucho más alto, porque es esta raya azul, en comparación a esta raya color ladrillo, color cafecito, que es sin plástico, a suelo desnudo, como quien dice. Entonces,
corroboramos el tema de que el plástico me ayuda a mantener mucho más la humedad del suelo por mucho más tiempo. Y esta humedad hace que incremente el rendimiento, que la planta no sufra tanto estrés hídrico. Además de medir la humedad, como les decía, medimos la temperatura. Y observamos que el plástico, que es igual el color azul, sin plástico es el color café, ladrillo, dependiendo de la hora del día, nos aumentaba de 2 a 3 grados centígrados en la temperatura del suelo. Y estamos hablando acá de temperaturas en la sierra que son bastante bajas comparadas con otras zonas tropicales, y eso hacía también que el maíz crezca más rápido, desarrolle más rápido, sea más precoz. También nos dimos cuenta que esa temperatura, esa diferencia térmica es mucho mayor en las primeras horas de la mañana y en las horas de la tarde. En cambio, a mediodía es como que las temperaturas, cuando el sol da directo sobre el suelo, digamos así, a mediodía, pues las temperaturas suelen ser muy similares. Entonces, eso justificaba el por qué nosotros vimos ese incremento de rendimiento del 120%. Como les decía, primeramente en unas parcelas experimentales muy pequeñas, muy chiquitas. Fue el primer estudio que hicimos acá en Santa Catalina. Entonces, bueno, viendo que ya había una evidencia científica, habíamos logrado probar eso en nuestras condiciones, teníamos los datos de los sensores, decidimos empezar a desarrollar y adaptar esta tecnología. Por ejemplo, decidimos, miren, no hagamos el trasplante, porque para trasplante tal vez justifica cuando la semilla tiene un valor, por ejemplo, una semilla híbrida, que es la que se utiliza en Corea o en Asia. Nosotros podemos tal vez obviar el tema del trasplante e incluso pensando en los temas de costos de producción. No sabíamos cuánto nos iba a costar esto, seguramente decíamos, bueno, va a salir carísimo, no vamos a poder pagar con la inversión del plástico con el beneficio del rendimiento que tenemos. Y el otro asunto que hicimos fue también decir, bueno, ningún agricultor siembra en verano sin riego, o sea, no existe agricultor en la sierra que siembre en mayo, junio, maíz sin riego, porque se le viene todo el mes de junio, julio, agosto que no llueve y se le mueren las plantas. Entonces, realmente probemos esto en la época donde siembran los agricultores, que es a partir de septiembre, octubre, noviembre, esa es en la sierra. Entonces decidimos generar un sistema de producción. Y otra de las desventajas que lo empezamos a ver era de que en la sierra se cosecha maíz en junio, mayo, junio, y quedan 3 meses el suelo descubierto, botado sin cultivo, porque como no hay lluvia, pues no siembran nada. Entonces nosotros decidimos darle un valor adicional a este sistema de producción y sembrar arveja. Y es así que hicimos eso, pues sembramos maíz en octubre, estuvimos cosechando choclo, inmediatamente sembramos arveja y logramos cerrar el ciclo hasta el mes de septiembre, de tal manera que para octubre tuvimos el campo nuevamente para empezar a hacer otro ciclo agrícola. ¿Y qué observamos? Pues observamos ya en condiciones de lluvia natural. Recordemos que Santa Catalina está ubicado en una zona muy húmeda, muy lluviosa, esto es por Machachi. Los suelos son francos, son muy ricos en materia orgánica, son suelos muy buenos. Entonces tuvimos un incremento del rendimiento con el acolchado del 35%. Y con la arveja, en comparación a lo que si hubiéramos sembrado arveja en el suelo bajo condiciones normales, tuvimos un incremento del rendimiento del 39%. Si recordamos, este 35% está muy similar a lo que vimos en China, que estaba alrededor del 30%. Entonces nos dimos cuenta que estábamos de alguna manera por el camino correcto. Entonces lo que hicimos fue decidir ya en el 2020 empezar a probar esto con agricultores, que son los que realmente van a utilizar la tecnología y son ellos, nosotros a través de investigación participativa, pues son ellos los que deciden si la tecnología funciona o no funciona bajo las condiciones de ellos. Entonces es así que nos fuimos a Huaytacama, a la zona de Pilacoto, esto queda en la provincia de Cotopaxi, a alrededor de 2.900 metros sobre el nivel del mar, esto es bastante frío. Entonces empezamos a trabajar con grupos de agricultores y asociaciones a transferirle un poco y a probar con ellos la tecnología. Pusimos en 4 sitios en Pilacoto y los incrementos de rendimiento que tuvimos con variedades de ellos, variedades tradicionales, en este caso era una variedad llamada Tusilla, y también con material mejorado, como en el caso del INEAP 199, obtuvimos rendimientos que van desde el 81% hasta 280% más de rendimiento. Esto dependía, como les digo, de la variedad que tenían y del manejo que daban cada agricultor. Esto es comparado con agricultores. Hay agricultores que realizan un manejo un poco más intensivo, otros un poco menos intensivo, pero nosotros quisimos ponerlo en prueba. Lo que ellos tenían versus la tecnología que nosotros estábamos empezando a validar con los agricultores. Entonces empezamos a ver que teníamos buenos rendimientos, mucho más que en Santa Catarina. Y eso se explica es porque los suelos en Huaytacama son arenosos y llueve mucho menos que llueve en Santa Catalina. Entonces eso hace que el rendimiento de los agricultores pues se eleve
mucho más. Además de eso, es mucho más frío Guaitacama que lo que tenemos en Santa Catalina, porque tiene más influencia de Cotopaxi. Y lo que pasó en Arveja también. Ustedes aquí pueden ver ya con los agricultores, después de haber cosechado el choclo, pues las plantas, eso se trozaba, se picaba para incorporar en los caminos en el sistema del acolchado, y con ello ustedes pueden ver que el plástico está enterito, y para no tener el suelo, digamos así, libre en los meses de verano, decidimos sembrar la arveja, y aquí está lo que pasó, pues cosechamos 1.7 toneladas de arveja tierna, mientras que el testigo que se cosechó a suelo, ustedes pueden ver que aquí no es que hemos deshierbado, es simplemente la sequía, pues mata las hierbas, mata todo, pues y no permite que crezca ningún cultivo casi, y esto era como se veían las plantas de arveja, pues sin riego. Sin embargo, logramos cosechar arveja con el acolchado plástico. Entonces eso nos permitía ya hablar de un sistema de producción en el cual estamos produciendo maíz, damos la rotación con una leguminosa, e incorporamos los restos del cultivo, todo un beneficio que no se lo veía o no se lo ve dentro del sistema convencional que manejan hasta ahora los agricultores en la sierra, ¿no? Entonces, viendo los resultados que tuvimos con los agricultores, que todos estuvieron de acuerdo, todos aceptaron la tecnología, ya empezamos a trabajar ya en parcelas comerciales, ya parcelas, hablamos de 1000 metros, de 500, 1000 metros cuadrados, son parcelas relativamente pequeñas, pero son parcelas comerciales para los agricultores de la sierra. Esos son los tamaños que tienen la mayoría de ellos, son superficies muy pequeñas, para ya empezar sobre todo a trabajar en costos de producción, donde era un tema importantísimo, que era la mayoría de preguntas que teníamos con respecto a los agricultores. Y realmente para trabajar costos de producción hay que trabajar en parcelas grandes y con los costos del agricultor. Nosotros no podíamos trabajar con los costos en una estación experimental, que son completamente diferentes. Sin embargo, hemos hecho un rápido análisis de costos de producción en base a la información que hemos generado hasta ahora. Es así, por ejemplo, que esto es muy importante, el manejo que le damos, la densidad es importantísimo, manejar las plantas, una densidad adecuada. Aquí vemos una planta cada 25 centímetros, y se produce este tipo de choclo. Realmente son variedades de línea o variedades de los agricultores, la que se adapte mejor o la que tenga mejor precio en el mercado, y nosotros logramos producir choclo de esta calidad. Ustedes pueden ver, son choclos muy grandes, choclos de primera que se llama, que en el mercado pueden tener un precio de 50, 56 centavos, por lo menos cada uno, o cuando hablamos por kilo, pues se venden $2,79 el kilo. Desde luego, estos precios son precios de venta al público, ¿no? Cuando para nosotros echar costos o hacer una aproximación a los costos de producción, tenemos que trabajar con el precio que recibe el agricultor. Simplemente tal vez aquí dejando notar que hay una gran diferencia que se lleva el intermediario o la persona que vende el choclo, porque al agricultor le pagan, estamos poniendo un precio de saco barato realmente, pueden sacar, depende de la temporada, el choclo puede venderse hasta $20 el saco, pero estamos poniendo un precio para hacer los costos, un precio de un saco aproximado de $10 por saco, que es bajo. Eso estamos hablando de alrededor de 15 centavos por choclo, ¿no? Y estoy hablando de un choclo de primera, ¿no? El rollo del plástico cuesta $180 los 600 metros. Y solamente para hacer un análisis de costo me voy a fijar en los costos que varían. Por ejemplo, aquí no varía el tema de semilla, no varía fertilizantes, no varía el tema de manejo de plagas. Eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien para que tengamos la producción que estamos esperando, ¿no? Entonces solamente realmente el tema que cambia es el tema del plástico. Que si dividimos los $180 para los 600 metros y para hacer un costo por superficie, estamos viendo que la inversión es de 30 centavos por metro lineal. En un metro, como ustedes pueden apreciar en las fotos de aquí, en un metro lineal, pues yo tengo 4 plantas, 2 surcos, es decir, tengo 8 plantas cada metro. Y si vemos que la inversión es de 30 centavos, pues eso quiere decir que si yo logro sacar en un metro, es decir, en 8 plantas, un choclo adicional, yo ya pagué el plástico. Y si estamos viendo que me incrementa, me duplica el rendimiento, yo creo que es muy probable que los agricultores puedan sacar un choclo adicional de esta característica y pagar el plástico ya simplemente con la producción. Sin embargo, tenemos ahorros que no los hemos visto, pero que son importantísimos. Por ejemplo, nos vamos a ahorrar en deshierva, pues al poner el plástico ya no tenemos problemas de deshierbas, que en la sierra son al menos 3 deshierbas, incluido el rascadillo y el medio aporque. La aplicación de herbicidas, son al menos 2 aplicaciones de herbicidas que se realizan en la sierra, y la realización del aporque también. Entonces es un ahorro bastante fuerte en mano de obra, que muchas veces es escasa. Desde luego, la aplicación del plástico en un inicio
la postura del plástico tiene un costo adicional, puesto que lleva más tiempo, requiere un poquito más de mano de obra que la siembra convencional. Pero el ahorro que tenemos acá por el resto de labores agrícolas, pues es bastante considerable. Además, tenemos los ingresos por venta de arveja, porque la arveja no es que simplemente vamos, sembramos y no necesitamos estar controlando malezas, no necesitamos fertilizar porque ya el maíz dejó algo de nutrientes y realmente lo que hemos visto es simplemente regresar a cosechar. Y se cosecha la arveja, es lo que estamos haciendo con los agricultores. Y lo otro es que el plástico dura 2 años por lo menos. Nosotros tenemos ya 2 años utilizando el mismo plástico y el plástico termina bien. Incluso es posible que dure hasta un tercer año. Entonces, realmente, esta inversión de 30 centavos por metro termina siendo de al menos 15 centavos por metro, que es un costo bastante bajo si lo analizamos, como les digo, por metro lineal de plástico, ¿no? Entonces, sí hay una ventaja de utilizar el plástico dentro de los temas de rentabilidad. Como les decía, esto va a ser todavía validado ya en las parcelas grandes, donde estamos llevando los costos mucho más grandes, y sobre todo donde son los agricultores los que nos van a indicar si los costos a ellos les salió rentable o no les salía rentable. En todo caso, en conclusión, ¿y cuáles son los beneficios para el agricultor? Más allá de todos los datos que he mostrado, la información que he mostrado, esta foto es reciente, es de nuestro colaborador Juan Carlos Vázquez. Él es de Guaitacama, de Cotopaxi, y ustedes pueden ver aquí las parcelas de validación, y recientemente cayó una helada en la zona centro, en Cotopaxi, en Tungurahua, cayó una helada muy fuerte recientemente la semana pasada, y son fotos del 11 de enero, que nos enviaron, y ustedes pueden ver, estas son las 2 parcelas que tenemos ya, son parcelas de tamaño considerable. Acá ustedes pueden ver el maíz acolchado, aquí se ve el plástico debajo. La afectación por la helada es mínima comparada con la que sufrió la parcela control, la parcela testigo. Entonces, además del tamaño, que es evidente, como les decía, el tamaño es evidente, y no es porque se sembraron antes, se sembraron al mismo tiempo, la fertilización es exactamente la misma. La única diferencia es el plástico, y sabemos que el plástico nos aumenta la temperatura del suelo y hace que la planta crezca más rápido y nos aumenta la humedad del suelo. Entonces, eso hace que se mantenga esto más caliente, más húmedo, y que la helada no pegue tanto como pegó aquí. Entonces, esa es una ventaja adicional, con un seguro para los agricultores, de que si viene la helada, pues sus plantas van a ser más tolerantes. O si hay un problema de sequía, sus plantas, su cultivo va a resistir más. Entonces, lo pudimos ver la semana pasada con este colaborador. Entonces, de manera general, en conclusión, esta tecnología, el mulching, mejora el rendimiento, ya es un tema probado en otros países y lo estamos pudiendo probar y validar acá en la Sierra del Ecuador. Es posible que esto también se logre, tenga algún beneficio tal vez para la producción de choclo en la costa. Vimos que en China, con maíz duro, en la zona baja, incrementó el rendimiento del 30%. ¿Sí? Para maíz amarillo, desde luego se utilizan otros colores de plástico. Hay toda una tecnología, como se tiene más de 20, 30 años en otros países, y al menos para nosotros es primera vez que lo estamos evaluando y validando a esta escala. Ya mencioné el tema de que mejora la tolerancia a sequía y heladas, incrementa la ganancia del productor, permite la rotación del cultivo. Si nosotros hacemos cultivo tradicional de maíz, solo podemos hacer en la sierra un ciclo por año. Aquí podríamos generar un ciclo adicional con una leguminosa, con todos los beneficios adicionales que viene la rotación, además de incorporar materia orgánica del suelo. Entonces, como les decía, esta es una noticia en desarrollo, es una investigación en desarrollo. Esperamos cosechar, tenemos parcelas de validación en este ciclo en Chimborazo, Pichincha, Cotopaxi, y de salir los resultados positivos, pues ya el próximo ciclo que empezamos a sembrar en octubre, pues ya vamos a expandir, a hacer un escalamiento más y difundir esta tecnología a transferencistas, extensionistas del Ministerio de Agricultura, de los GATS, en el resto de provincias de la Sierra del Ecuador, y también empezaríamos, como decía, a probar esto en la costa, en la producción de choclo. Vamos a empezar por ahí, la producción de choclo, la producción de maíz dulce, a ver cómo se manifiesta esta tecnología en esas zonas, ¿no? Con esto, pues bien, gracias, espero haber de alguna manera dado a conocer las cosas que estamos haciendo y haber sembrado un poco la expectativa, estar pendiente de lo que pasa. Y cualquier cosa, aquí está mi correo electrónico, le dejo jose.zambrano@gov.es. Ok, sí. El apoyo coreano. Desde tu punto de vista profesional, ¿en qué podemos sacarle más provecho? Porque es increíble el potencial que tiene Ecuador en producción agrícola. Sí, lo que estamos viendo, esto no solamente maíz es el cultivo con el cual empezamos, pero ya estamos nosotros trabajando en otros cultivos
en los cuales incrementas considerablemente la producción. Y estamos también pensando en maquinaria pequeña, sobre todo otras tecnologías coreanas, maquinaria que nos ayudaría a preparar el suelo, a instalar el plástico, porque es lo que vemos que por ahora es lo que nos lleva más mano de obra, pero existe maquinaria. En Corea esto lo hace un agricultor en un motocultor. Es decir, Entonces, está mecanizado este sí, paso, totalmente este paso está mecanizado, mecanizado. que nos ahorraría costos de producción y tiempo de aproximadamente, ¿en cuánto? ¿En qué porcentaje? Sí, yo creería que el tema, por ejemplo, de la siembra, ahorita estamos viendo que para sembrar con acolchado tal vez necesitaríamos entre 6 y 8 jornales por hectárea, pero si hablamos con el motocultor, pues con 2 personas sembramos, preparamos la hectárea. Y la Entonces es extensión bastante considerable. Multiplica 5 por el jornal acá, tal vez $20, solo en la siembra son $100 de ahorro. ¿El plástico debe importarse o no? El plástico que tenemos en el país todo es importado. Hay diferentes marcas, No diferentes casas sabía. comerciales que lo traen, diferentes espesores. Incluso yo mismo he tenido que comprar año a año diferentes espesores porque no siempre hay. Yo lo que estimo es que a medida que existe una demanda, pues también las casas comerciales van a responder y van a traer mayor disponibilidad de plástico. Como te decía, hay plástico de colores en otros países, plásticos blancos, plásticos verdes, y cada uno tiene su particularidad. Otro de los asuntos también que estamos probando es el uso de plásticos biodegradables. Todavía en el país no los encuentro, he estado haciendo lo posible por conseguir biodegradables, pero con el apoyo de Copia y dentro del proyecto que tenemos para los próximos 3 años, pues vamos a traer plástico biodegradable para tratar de promover el uso del plástico biodegradable y no de este que es el PVC convencional que se utiliza para cobertura agrícola. ¿Crees que podemos por área o por superficie incrementar la población de plantas por nuestras condiciones tan favorables? Es posible, te diría que sí. Y ahí vemos la producción choclera en Brasil, por ejemplo, estamos hablando de choclo, estamos hablando de 50.000 plantas por hectárea. En la sierra, un agricultor promedio maneja 35.000 plantas por hectárea. La tecnología de nosotros estamos hablando de 50.000 plantas por hectárea. Entonces sí es posible. Ahora, ¿por qué en choclo? Porque el choclo se vende la unidad, pues la mazorca grande es la que vende. Tal vez para maíz duro habría que ver en términos de productividad de grano. Ahí no se vende la mazorca, se vende el grano. Pero viendo los resultados de China, pues es posible incrementar el 30% que se incrementó en China con esto. Ahora que también es importante recalcar que esto no va a ser necesariamente para todos los agricultores. Esto va a ser Claro, para los agricultores, por ejemplo, que no tengan acceso a riego, que no tengan acceso a agua, que tengan deficiencias hídricas. Por ejemplo, para una veranera en la costa. Yo creería que tiene mucho más sentido que tratar de probar esta tecnología. Un agricultor que tenga riego por goteo, pues no, el riego por goteo es tecnología muchísimo más, muchísimo más aplicada y me va a generar muchísimos más beneficios que el tema del acolchado plástico. Entonces las tecnologías hay que probarlas para ver a quién sí y a quién no. aquí me perdí. Lo que vimos en esas imágenes sorprendentes estaban sin riego, era Era sin riego. Ahorita estamos probando sin sin riego. riego. Eso es sin riego, sí, sin riego. No estamos Qué echando, las fotos que viste fabuloso. son sin riego. Ya. Y otro factor, lo de las heladas, me llamó mucho la atención el efecto. Yo pensaba que era el contacto con la hoja de las bajas temperaturas lo que ocasionaba ese amarillamiento, pero no lo es, según tú lo que dices, ¿no? Sí, eso Manejando la es. temperatura. Lo ¿O que pasa sí? es que el plástico genera más calor. El plástico, lo que te decía, primero te Pero genera 1 o 2 grados más centígrados en el suelo. Eso es como un claro. acolchado, está calientito el maíz. Entonces, si vistes en la foto, las hojas encima están apenitas quemadas. Eso es una. Y la otra también tiene mayor humedad. Si tú vistes el suelo que estaba desnudo, el suelo descubierto, Seco. estaba totalmente seco. En cambio, el otro que está acolchado está húmedo. Entonces, una diferencia térmica de 1 grado centígrado te puede hacer la diferencia en el control de una helada. Y es lo que estamos viendo. Bueno, para nosotros en buena hora que se da porque podemos Hacer las corroborar comparaciones. lo que esperábamos, así es. Bueno, es decir, este negocio hay que verlo no semestral, sino anual, porque estás obteniendo, Claro, ¿qué? porque Dos de es un maíz y una de sistema. arveja, ¿o no? Al Sacas, año. al año sacas uno de maíz y uno de arveja cada año.
Ah, bien. Y Entonces, te permite cerrar los 12 meses, tener el suelo ocupado, por decir así. Tú tienes los 12 meses del año el suelo ocupado. Cosecha la arveja e inmediatamente siembra maíz en el mismo plástico, porque te dura 2 años. Nosotros lo hemos probado y dura 2 años el plástico y sobra y los agricultores lo siguen usando. Nosotros ya por temas de investigación queremos tratar de mantener uniformes las condiciones, no decidimos seguir usando el mismo plástico, pero un agricultor seguramente puede usar hasta un tercer año el plástico, sin ningún problema. Bueno, y tú solo hablabas de ingresos, pero no contabilizaste el tallo y las hojas que hoy en día se dan para los animales y tienen un Claro, precio. claro que sí. Eso fue algo que gracias, se me olvidó incluir ahí, porque eso también hay agricultores que venden o utilizan ellos mismos para sus animales, para la producción de cuyes, de ganado que tienen, y es muy apetecido después de cosechar. Entonces, sí, Claro que así sí. es otro ingreso adicional que se puede tener. Es que ya se está incluyendo eso y sobre todo en la costa materiales híbridos que tienen esas características que puedes vender en choclo. Y va mi pregunta, ¿y si lo queremos dejar para duro ya no por la combinación con la arveja, no? No daría espacio, ¿o sí? Claro, no da espacio para arvejas, sin embargo, los agricultores hemos visto nosotros rendimientos de cómo se incrementan también en maíz para suave seco, le decimos maíz duro. Entonces, se puede, simplemente ya no iría la Ya, arveja dentro del ciclo de cultivo, ¿no? ya, ahí sí, la arveja necesita de este soporte para enredarse, para la producción, No, o podemos sacar el tallo y dejar la arveja, no, sí, no hay ningún se efecto saca negativo. el tallo, así es, no hay ningún efecto negativo. Bueno, yo creo que esta investigación es a buen momento y ya cuando el mundo necesita de tanto maíz. ¿Qué viene? ¿Qué viene detrás o de aquí en adelante este trabajo conjunto de INIAP y este organismo internacional? Sí, lo que te decía bueno, este año cumple 10 años la cooperación coreana en el Ecuador, se van ¿Ya? a hacer muchos eventos, se están pensando muchos eventos. En el tema de maíz tenemos un día de campo precisamente en Cotopaxi, en las localidades ¿Cuándo? que hemos visto. Esto va a ser en marzo, seguramente a mediados de marzo, falta por definir la fecha, estén pendiente de las redes sociales del Con INEA, gusto porque se invitaremos. viene un día de campo para demostrar esto, ¿Plena cosecha? seguro. Porque en cosechas que uno puede salir de las Claro, dudas. precisamente es para cosecha, o sea, no vamos a cosechar ese momento, pero ya va a estar la mazorca formada y se van a poder dar cuenta del beneficio y del potencial que tenemos. ¿Podemos usar otras leguminosas en vez de arveja, algún frijol Sí, de el los próximos? frijol, estamos probando chochos, estamos Ah, probando haba, entonces sí, eso se viene. Por eso te decía que este es un sistema de producción y el maíz en la sierra se puede sembrar en varios sistemas de producción, asociado incluso. Entonces, estamos viendo que responde bastante bien a los sistemas de producción asociados al maíz. bueno, y en recolección no hay mucho estropeo del plástico. La gente debe tener cuidado, ¿no? No pisarlo y tal vez, Eh, yo pensaba que se iba a romper, pero no, podemos caminar ¿no? sobre el plástico y como te decía, también en un principio pensaba que se iba a romper, no, se camina sobre el plástico, no hay ningún problema. Como tú viste las fotos, el plástico queda entero, o sea, Sí. y no es que igual los agricultores tienen en un principio como que sí, pero después tienes que caminar encima, para cosechar tienes que caminar encima, para fertilizar, entonces hay labores culturales que tienes que hacerlo y el plástico aguanta, soporta muy bien. Bueno, muchas gracias Luis por esta Un gusto. colaboración, por esta difusión de una tecnología que hoy domingo dispensamos a todos los seguidores de Actores Productivos, con más temas enseguida. Actores Productivos ha hecho mención en varias oportunidades una relación sobre el suero de leche. Recordemos que a nivel nacional se han dado algunos actos administrativos, diríamos nosotros, en el 2019, un acuerdo interministerial que no daba paso a la comercialización del suero de leche. Y Lenny Mera, asambleísta, está con nosotros porque la parte legal es indispensable. Los ganaderos, en vista de que este acuerdo ministerial se tumbó y todo lo que se pretendió hacer no tuvo la acogida. Ya de eso hablaremos más adelante. Pero Lenin, qué gusto tenerte. Y el por qué interesarte por el suero de leche en estos momentos. ¿Te han llegado algunas solicitudes de los ganaderos, de los productores del país? ¿Cómo estás, Lenin? Buenos días. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano, principalmente al sector productivo, que siempre está bien escuchando y participando, interactuando con actores productivos.
Sí, justamente desde la semana pasada hemos venido teniendo varios acercamientos, reuniones con gremios de ganaderos, principalmente vinculados a la producción de leche, especialmente de la Sierra Ecuatoriana. Y también hemos tenido la responsabilidad de inmediatamente solicitar información a los entes que en este caso están relacionados con la sentencia, con el dictamen de la Corte Constitucional referente a dejar sin efecto y dar un plazo de 1 año para que se tomen acciones referentes a la transportación y al uso del suero de la leche. Algo que ven con mucha preocupación los productores de leche del país, con quien nos hemos reunido en algunas ya ocasiones, y que están no solo con el malestar, sino con la preocupación de que su actividad va en este caso, a ser muy afectada y está siendo ya muy afectada con las medidas que se han tomado por parte de la Corte Constitucional. Y este asunto del suelo de la leche es un elemento, son muchos más. ¿Por qué no miramos, ampliemos el panorama mundial? Porque en eso estamos nosotros inmersos. En los precios internacionales, en general, de los productos lácteos, desde el 2016 para acá han empezado a aumentar. Hay cambios porque las demandas de Rusia, las demandas de Chile han variado un poco. Digamos que este incremento más que todo se reportaba en la leche entera en polvo y sobre todo la mantequilla. Últimamente como que gustamos más de la mantequilla. Miremos más de los precios. En los países desarrollados y especialmente de Latinoamérica, la dependencia de las importaciones es elevada. Lenin, y a todos los seguidores de Actores Productivos les decimos, ¿cuál es la balanza de importaciones y exportaciones de leche? Imagínate, 26 contra 2. Exportamos 2 millones, ni llegamos a los 2 millones de dólares e importamos 26. Y da la sorpresa que de esos 26 millones nuestro mayor proveedor es México. Pero México importa leche, ¿cómo así? Importa leche y en bastantes cantidades. ¿Y cómo es posible que nos exporta México a Ecuador? Fácil, su mayor proveedor es los Estados Unidos, entonces lo que se llama, supongo yo, una triangulación. Algunos comentarios sobre este particular, porque ya llegamos al caso ecuatoriano, otros comentarios sobre el mercado internacional de los lácteos. ¿Quieres aducir algo de lo que he comentado? Sigo en adelante en esta presentación, Lenin, de por qué llegar al suelo de leche y la importancia, ¿o no? ¿Sigo? No, bueno, sí, por supuesto. Las últimas medidas adoptadas por el gobierno están con una tendencia, primero, de abrir la ventana para que cualquier persona, empresa, pueda importar sin tener ese informe, esa restricción en función de la soberanía alimentaria. Ahora, con los nuevos acuerdos ministeriales que se ha sacado, se le da la posibilidad a cualquier ciudadano, sin un informe de producción nacional, sin un informe de calidad, generar en este caso importaciones de cualquier producto. Las normas INE que también han sido en este caso dejadas sin efectos para generar la calidad, también desde luego que tiene relación con lo que estamos hablando. Vamos a hablar de la idoneidad y la calidad de los alimentos y también se contrapone con la producción nacional. Por supuesto que competitivamente en precios, en costos, estamos muy en un desbalance con países de la Unión Europea, con países incluso de la misma región, y eso va a generar una mayor importación, una balanza comercial donde predomine la importación y donde esa producción local cada vez se vea más afectada por el poco consumo que va a haber de la parte industrial. Digamos, en esta exploración del mercado internacional y Ecuador, bueno, ya dijimos que la balanza, digamos, láctea, si me permiten el término, Lenin, 26 millones, hablo de las cifras del 2021 versus 2 millones, que nos viene de México. Claro que nos viene de México porque hay un tratado de libre, el Telecán, si no estoy mal, que los aranceles son bajos, entonces se le da mayor facilidad, no directamente a México, sino a los que a través de México exportan el producto que hemos mencionado, algunos leche, más que todo líquida, leche en polvo. América Latina
de ley es un importador neto de productos lácteos, de acuerdo a la investigación que he hecho. Y en la última década, la producción de la leche entera y fresca en América Latina creció a tasas más elevadas que en otras regiones. Trayendo con esto, no digamos una sobreoferta, pero sí una contracción en el mercado, sí o no, que se choca. Por eso es que actualmente, aunque existe una regulación con el precio mínimo de 42 centavos el litro puesto en finca, no hemos llegado a eso desde varios meses. Así es, este comportamiento del mercado también que se añade a la falta de control en el gobierno actual, en el gobierno saliente, ha hecho de que no se haya podido respetar el precio de finca de la leche. Y por supuesto también de que si nosotros vemos el consumo el uso del suero de la leche de manera proporcional, hemos visto que va en incremento y mucho más ahora de que ya se está dando paso, lógicamente que va a pasar un tiempo, pero que se va a dar paso para que ya el uso de suero de la leche esté legal, se va a incrementar y lo que nos dicen los ganaderos y lógicamente que el mercado lo permite, es de que si actualmente hay un 40% destinado al uso del suero de la leche, con estas medidas que se están tornando y con el comportamiento del mercado, va a ser que en un poco tiempo el 70% sea suero, el 30% sea leche, y que si hoy en día se ajusta a un precio de 42 centavos, el precio en finca de la leche va a ser mucho más reducido. Lógicamente que va a mandar a la casa a muchos productores, ganaderos, producen leche, los va a enviar a las ciudades. Vamos a tener una afectación fuerte a toda la cadena de producción, porque no solo estamos hablando del que tiene la vaca, del que ordeña, sino también del que transporta, del que produce alimentos, de toda la cadena. Y entonces, en tal caso, sí vemos con preocupación esto que se está teniendo por un tema del comportamiento del mercado, pero por otro lado, las medidas que está tomando el Estado ecuatoriano. Entonces, en función de la posible afectación que tengan las medidas de la Corte Constitucional y lo que pueda hacer el MAC de Agrocalidad y los otros ministerios en función de la norma que se vaya a implementar, lo que podamos hacer en la Asamblea Nacional es lo que va, en este caso, a afectar positiva o negativamente a los ganaderos. Lógicamente que todos queremos es de que la afectación sea la más mínima o que no exista afectación sino beneficios para el sector. Por lo tanto, tenemos que garantizar que en toda esta elaboración de resoluciones y leyes esté encaminado a dar primeramente una seguridad al consumidor y segundo también una política pública acorde a las necesidades del sector lechero en este caso. Sabemos esos 5 o 6 millones de leche que se producen diariamente en todo el país tienen que tener un precio justo, tienen que cumplir con una función en el consumo, pero también tienen que darle seguridad de que la ganadería sea una actividad sostenible. Por otro lado, es muy importante de que se garantice también de que la competencia o el mercado o la comercialización sea de una manera leal, de una manera ética, que no perjudique a ningún sector. Si estamos hablando de que el uso de suero de leche en cifras es muy insignificante versus el consumo de leche pura, pero entonces, en este caso, en dónde se está viendo, dónde hay ese desvío de datos, dónde hay ese desvío de información, y lógicamente, ¿por qué se disminuye tanto el precio de la leche? ¿Por qué se disminuye tanto el precio de la leche en finca si en este caso la industria lo requiere? Entonces, todo esto tiene que no solo quedar grabado en las mejores leyes y mejores resoluciones, sino que también tiene que estar sujeto a una política pública donde el control sea la principal herramienta para que no existan estos vacíos
afecten a uno u otro sector.